Hermanos, la paz de Dios es una bendición, es una alegría poder estar nuevamente en esta semana, en este día. Sobre todo porque esta semana es una semana hermosa para todos nosotros, pues sabemos que estaremos celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso es poder estar estudiando la Sagrada Escritura. Hemos estado en los últimos días estudiando la parte donde el Señor Jesucristo es entregado, es traicionado, donde el Señor celebra la Pascua con sus discípulos. Y hoy, en el orden que tenemos, vamos a continuar con la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Vamos a leer en esta ocasión del versículo 53 al versículo 65. Nos narra que Jesús es presentado ante el concilio. Y dice así la Sagrada Escritura, si lee usted conmigo, por favor. Dice así Marcos 14, 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Queridos hermanos, aquí tenemos este episodio que llevan al Señor Jesucristo ante el concilio. Yo creo, mis amados hermanos, que por naturaleza es vergonzoso ser llevado ante los tribunales, pero es más doloroso cuando uno es obligado a comparecer ante las autoridades acusado falsamente, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Así pasó en el caso del juicio de nuestro Señor. Él sufrió como justo por los injustos y fue víctima de una tremenda calumnia. Qué horrible es sufrir una calumnia. Debemos tener cuidado. Nunca debemos levantar una calumnia contra otra persona. ¿Sabe que esto es tremendo? Calumniar, acusar, sin pruebas, como dice aquí, que no encontraban, sus testimonios no concordaban. Sin embargo, Cristo compareció ante 2 tribunales, no a uno, a 2 tribunales, el judío y el romano, usted recordará. Y en cada uno, su juicio consistió de 3 fases. El concilio de los judíos también se llamaba el Sanedrín,
y se componía de 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos también formaban parte, y el quórum, por decirlo así, se formaba por 23 miembros. Pero se supone que la gran mayoría se hizo presente para escuchar las acusaciones en contra de Jesús. Sin embargo, ese órgano no tenía autoridad alguna para darle muerte a nadie. La palabra de Dios dice en Juan 18:31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjese esto, qué importante. Este órgano que estaba juzgando a Jesús no tenía autoridad alguna para dar muerte a nadie. El gobernador o procurador romano era el único que tenía ese poder sobre sus súbditos. Por eso era necesario enviar a Jesús ante Poncio Pilato después de que el Sanedrín emitiera su veredicto. Como leemos, Marcos, el evangelista Marcos, cubre el proceso a grandes rasgos. Sabemos que Marcos emite varios detalles. Y aquí nos damos cuenta que él seguirá una descripción, pero no va a incluir varias referencias como los otros evangelios, principalmente Lucas, donde presenta este cuadro con más detalle. Pero veamos rápidamente en estos versículos, cuando Jesús es llevado ante Caifás. En los primeros 3 evangelios, llamados sinópticos, Jesús es llevado primero ante el sumo sacerdote Caifás, en cuya casa estaban reunidos todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En el evangelio de Juan incluye una audiencia ante el ex sumo sacerdote Anás, que no se encuentra en los evangelios sinópticos y parece que su relato sucedió con anterioridad. Pero notemos aquí cosas importantes que debemos aprender. Hermanos, estos hombres tratan de juzgar al Señor Jesús en un proceso buscando testigos falsos. El proceso de Caifás fue un proceso sucio, un proceso que se valió de elementos que son reprobables, porque buscaron testimonios falsos contra el Señor Jesucristo, testigos falsos, y aún así no tuvieron éxito. Otra cosa, estos testigos, sus testimonios que daban no concordaban, no tenían coherencia. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Eso significa que no concordaban. Hermanos, una acusación no es válida a menos que haya testigos con testimonios fidedignos. Y bíblicamente una acusación no era válida a menos que hubiese 2 testigos cuyos testimonios coincidieran. Así lo dice la Escritura. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos libre, nos guarde de atestiguar o decir cosas que no nos constan, que no tenemos elementos. Recuerde usted el juicio del Señor Jesucristo, dijeron cosas falsas, hubo testigos falsos. Una de las cosas que le acusaban, usted la va a recordar, es que le acusaban de haber dicho que derribaría el templo y lo edificaría en 3 días. Y esto, hermanos, seguramente se referían al dicho en Juan 2:19, cuando el Señor dijo, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días Dios lo levantará. Pero ellos lo que hicieron, tergiversaron sus palabras, les dieron otra explicación o otro destino o otra fuente. Distorsionaron todo lo que Jesús dijo. Esto demostró, queridos hermanos, que en principio no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo acerca de su muerte y resurrección. Estaban cambiando la versión de sus palabras. Debemos orar a Dios, hermano, que nunca nosotros digamos palabras de otras personas que no fueron el significado real. No nos prestemos a ese tipo de cosas.
Que de nuestra boca salgan palabras que edifican, que exhortan, pero conforme a la palabra, pero también con amor. Ninguna palabra corrompida, dice la Escritura, ninguna palabra que no es edificante, no debe salir de nuestra boca. Mucho menos pronunciar palabras en nuestra boca que no son las palabras que alguna otra persona dijo. Y es así como muchas veces se van formando las calumnias, las acusaciones, porque la realidad es que se distorsionan las cosas. Eso pasó con el Señor Jesús. Hay una cosa muy importante que llama la atención en esta hermosa lectura. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Aquí Marcos usa esto, el Hijo del Bendito. Jesús contestó sin dudar, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria al Señor. Hermano, el Señor no vaciló. Confesó claramente que Él era el Cristo. Usted y yo no debemos vacilar cuando se nos pregunta si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, si somos hijos de Dios. No debemos vacilar. Debemos contestar sin vacilar porque tenemos la seguridad. Por eso debemos vivir como Él quiere. Pero el Señor Jesucristo no solamente contestó claramente que Él era el Cristo, también añadió una advertencia al mencionar su lugar exaltado a la diestra del poder de Dios, del cual vendrá en las nubes del cielo. Nosotros le estamos esperando y eso se cumplirá muy pronto. En ese momento, hermanos, ellos no entendían nada. Estos hombres estaban ciegos. Lo que sí dice la Biblia que cuando Caifás escuchó esta declaración del Señor Jesucristo, él rasgó sus vestiduras y dio su fallo y dijo que Jesús era culpable de blasfemia. Y todos estuvieron de acuerdo y condenaron a Cristo a muerte. Realmente ignoraban quién era Jesús, como hoy en día muchos ignoran quién es Jesús. Por eso nosotros tenemos que predicar quién es Jesús. Tenemos que hablarle a las personas quién es Jesús. El Señor Jesucristo nunca blasfemó. Nunca blasfemó. Y quiero recordarle que Él era y es el Cristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. Él no dio ninguna blasfemia. Al contrario, nosotros afirmamos que Él es el Cristo, el Mesías, que Él es el unigénito del Padre. Y estos hombres reaccionaron, como usted sabe, lo que dice la palabra de Dios, que entonces dieron su dictamen. Pero algo más, no solamente dieron el dictamen de que Jesús era culpable, dice que le escupieron el rostro de nuestro bendito Señor Jesús. Dice que le cubrieron el rostro, que le dieron puñetazos y que se burlaron de él diciendo, profetízanos, dinos quién te pegó, quién te golpeó. Qué indignante, hermanos, qué indignante. Hermanos, en esta mañana yo quiero que pensemos un momento y demos gracias al Señor porque Él fue en nuestro lugar. El justo por los injustos. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si usted está en casa o va rumbo a su trabajo, a sus actividades, va conduciendo su automóvil o ya está en su lugar de trabajo, ya está en su campo de trabajo, o está en la casa, o está preparando para que sus niños o su esposo se vaya al trabajo? No sé qué esté haciendo, pero yo quisiera pedirle unos momentos que nos unamos en oración y que solamente le digamos, Señor, gracias, gracias Señor, porque fuiste en mi lugar, porque tú, Señor, me redimiste y pasaste por todo lo que tu palabra nos está indicando en este momento. Señor, oremos hermanos en el nombre de Cristo. Señor, qué hermoso eres, Señor Jesús, y recordamos, bendito Dios, recordamos
este momento tan difícil cuando tú fuiste juzgado injustamente y que levantaron falso testimonio contra ti para entregarte a muerte y nunca hallaron, porque tú nunca mientes, tú nunca mentiste, tú nunca blasfemaste, tú nunca dijiste algo que no fuera verdad. Tú eres el Santo, Señor. Oh, mi Señor, no encontraron en ti ninguna falta. Tú realmente fuiste a la cruz por mi pecado. Las faltas que fueron sobre ti no eran tuyas, eran de nosotros, Señor. Gracias, gracias, y te confesamos en esta mañana como el Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey y como nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a no tomar partido o hacer lo que estos hombres hicieron cuando levantan falso testimonio. Líbranos de levantar falso testimonio contra alguien. Líbranos, Señor, de dar testimonios que son falsos. Que no hablemos a la ligera. Que no hablemos palabras a la ligera. Que seamos temerosos, porque de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta delante de ti, Señor. Líbranos, Señor. Ayúdanos que nuestro sí sea sí, sí, y nuestro no sea no, no, porque lo que procede después de esto, Señor, procede para mal. Dios mío, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el Hijo del hombre. Tú eres, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y tú estás en toda la diestra del poder de Dios y, Señor, vendrás en las nubes del cielo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta hermosa mañana. Recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre, mi Señor. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, el día de mañana le esperamos a la misma hora en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios, que Dios le bendiga, que tenga un día bendecido y en victoria en Cristo Jesús.